Apreciables estudiantes, reciban un cordial saludo de un servidor de ustedes, licenciado José Ricardo Aceituno Ochoa. Tengo a bien impartirles el curso de gimnasia artística dentro de la carrera que ustedes cursan, que es la licenciatura en Deportes y Educación Física. A través de este video explicaremos el tema correspondiente a la clase número 2, que es la gimnasia artística en Juegos Olímpicos. Recordemos que la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos, pues obviamente se enmarca que la gimnasia es uno de los deportes más antiguos, los cuales se disputaban inclusive mucho antes de los Juegos Olímpicos. También se destacan dos etapas. La primera etapa comprende de Atenas de 1896 a Londres 1948, y la segunda etapa, que es de las Olimpiadas de Helsinki en 1952 hasta la actualidad. Vamos a analizar cómo fue evolucionando la participación a través de los Juegos Olímpicos de la gimnasia, y posterior a eso también veremos una cronología de cómo la gimnasia artística se ha ido manifestando desde los tiempos antiguos hasta los días actuales. En esta primera etapa de Atenas a Londres, pues se enmarca lo que es la formación de un grupo común. O sea, la competición de gimnasia se dividía en una parte atlética y la otra parte gimnástica, o la gimnasia artística, ¿verdad? Podemos ver las imágenes alegóricas a lo que estamos hablando. Es aquí en donde se realizaban todos los aparatos menos el suelo, en las pruebas gimnásticas. Y en la parte atlética, pues también había una parte en donde tenían que correr, saltar y lanzar con algunos implementos que también conocemos, que son acordes a otro deporte. Entonces vemos ahí en las imágenes pues la referencia de los aparatos y de los implementos que se utilizaban en ese entonces, ¿verdad? Bien interesante. Cabe destacar de que esto a medida de que los años iban pasando, pues fue surgiendo ciertas modificaciones. Acá se nos indica que en este tiempo pues también habían competiciones de gimnasia, pero solo se podía competir en paralelas y en barra fija, de forma sincronizada y con equipos de 8. En la actualidad pues nosotros sabemos que eso se fue cambiando hasta llegar a conformarse los equipos de 6. En este caso, pues se sumaba el punteo total y la final, pues pasaban los 6 mejores, ¿verdad? Y esa era la forma de competir en este tiempo. También la competición de los ejercicios individuales era necesario realizar ejercicios obligatorios, como lo menciona acá, y optativos, y la edad mínima para realizarlos era de 18 años, algo que llama mucho la atención, ¿verdad? Recuerden que la gimnasia actual es uno de los deportes en donde la iniciación temprana pues es clave para poder desarrollar cada una de las habilidades y destrezas que el deporte en sí lo requiere. Entonces es algo característico que en la actualidad pues ya no se maneja, ¿verdad? Más sin embargo en los inicios sí se llevó de esa manera. En la segunda etapa que estamos hablando del Mundial de Helsinki en 1952, pues marca el comienzo de una nueva era de la gimnasia. Estrictamente, pues se nos muestra acá de que las pruebas pues pasaron a ser clásicas y las actuales, y desaparecieron totalmente las atléticas. O sea, la otra parte que ya les mencioné, que pues ahora corresponden al deporte de atletismo. En este caso, pues en este año pasaron a desaparecer y se quedaron ya solo pruebas de gimnasia artística. La puntuación pues cambió también, porque en este entonces se hacía con las 5 mejores marcas de cada aparato, y ya sea de ejercicios obligatorios o libres, ¿verdad? Optativos, como se decía. Ya no con 8, sino que ahora ya no clasificaban 6, sino que ahora 5, ¿verdad? Fue surgiendo obviamente ciertas modificaciones. Podemos ver también la imagen ahí del vestuario, cómo también iba cambiando. En esta época también las competencias olímpicas se consideraron en la modalidad de gimnasia, y también se referían a la gimnasia artística o a la rítmica. En este tiempo estaban marcados en uno solo, ¿verdad? No había una división en sí. La gimnasia pues se separa en 1952, en donde la Federación Internacional y Nacional de Gimnasia pues hace una distinción entre las diferentes modalidades de gimnasia. O sea, ya no se trató como una en sí, una sola, sino que ya empezó a dividirse.
Entonces ahí aparece lo que es la gimnasia artística masculina y la gimnasia artística femenina. Y a su vez se distinguen de la gimnasia rítmica también, o sea, se trabajó por aparte. Y algunas se separan además de la gimnasia de trampolín y la colocan en lugar aparte en la gimnasia aeróbica. O sea, ahí empezó a enmarcarse cada especialidad según las características y lo que los atletas realizaban en ese tiempo. Podemos ver las imágenes alegóricas a esa época, ¿verdad? En donde se pone en manifiesto lo que estamos viendo en este tema. Dicho eso, pues eso en sí, como estábamos hablando, eso fue prácticamente a raíz de que se fueron dando los mundiales de gimnasia cada 4 años. Vamos a analizar un poquito la cronología, o sea, cómo fue que fue evolucionando hasta llegar al 2020, que es en donde estamos en la actualidad, con los juegos que corresponderían al Mundial de Tokio, Mundial de Gimnasia artística, ¿verdad? Que se va a realizar en Tokio 2020. Entonces, podemos ver según cronológicamente y por años cómo se fue reformando lo que es la gimnasia que en la actualidad conocemos. En el siglo II antes de Cristo, pues se menciona acá que el Egipto pues realizaba ciertas acrobacias circenses, o sea, los movimientos que podemos ver en las imágenes pues ya estaban enmarcados desde esa época. También había un tipo de espectáculo donde un personaje pues corría en dirección hacia un toro y pues trataba de embestirlo, pero él pues se agarraba de los cuernos y ejecutaba ciertas piruetas en el aire, ¿verdad? Para dar un espectáculo en ese entonces. Obviamente pues se necesitaban ciertas habilidades y destrezas que en la actualidad pues son comparadas con lo que es la gimnasia en sí. También en la antigua Grecia pues podemos ver la imagen. Se desarrollaron programas de distintos ejercicios de gimnasia, uno para el mantenimiento de la condición física. Recuerden que Grecia era uno de los que tenía el idealismo de que el cuerpo era como un templo, entonces se necesitaba mantener físicamente bien. Y el otro era el programa para entrenamiento militar, y un tercero también como parte del régimen de adiestramiento de los atletas, o sea, estaba dividido en esos tres. Cada ciudad griega tenía un gimnasio o un lugar donde se realizaban los ejercicios, específicamente como el que estamos viendo en esta imagen. También algunos primeros profesores griegos pues fueron los pioneros en diseñar sistemas de actividad física tanto para atletas como para los ciudadanos. Y también los griegos creían que la mente y el cuerpo pues solo se podía perfeccionar a través de la participación en ejercicios físicos y del mantenimiento del cuerpo, ¿verdad? Los sistemas gimnásticos diseñados para militares fueron más que todo llevados a cabo por los romanos, ¿verdad? En el siglo XVIII, pues las técnicas modernas fueron desarrolladas en Alemania en la segunda mitad de este siglo. Ahí vemos ya en estas imágenes que ya habían ciertas técnicas ya estandarizadas para poder realizar en sí lo que era el deporte en el siglo XVIII, más que todo en Alemania, ¿verdad? En el siglo XIX, pues se empezó a expandir la gimnasia, hubieron algunos emigrantes alemanes y suecos que llegaron a Estados Unidos y por ende pues llevaron consigo sus ideas sobre las gimnasias. Estos alemanes pues fundaron ciertos clubes en Estados Unidos donde familias completas acudían, según menciona acá, y también se introdujo dentro de los programas de educación física en las escuelas de Estados Unidos. Eso más que todo al final del siglo XIX. Mas, sin embargo, en ese entonces la gimnasia todavía no adquiría popularidad en Estados Unidos hasta fechas recientes, ¿verdad? En Gran Bretaña hubo incluso menor interés, excepto en círculos militares. Mas, sin embargo, así fue la manera de que se fue expandiendo lo que es la gimnasia. En 1776, pues el primer profesor de gimnasia moderna fue Johann Friedrich Simon, en la escuela de Basedow, en la ciudad alemana de Dessau. Podemos ver la imagen del profesor, a él se le atribuye ser uno de los primeros. También en España, en 1806, el primer centro oficial donde se practicó gimnasia fue el Real Pestalozzi, fundado por Amorós en Madrid, España.
Veamos cómo van avanzando las fechas, desde 1700, 1800, etc. 1811, Friedrich Ludwig Hahn, padre de la gimnasia moderna, así se le conoce, pues fundó en Berlín el Turnverein, un club gimnástico que estaba presente en toda Alemania y que tenía ideales nacionalistas. Inventó ejercicios que desarrollaban la fuerza física y la autodisciplina para los que usaban piezas de aparatos estáticos. Podemos ver ahí la imagen tanto del educador como del gimnasio en donde trabajaban para poder desarrollar este nuevo tipo de ejercicios, ¿verdad? En 1811, el sistema sueco inventado por el gimnasta Per-Henrik Ling enfatizaba, por el contrario, el ritmo y la coordinación de movimientos a través de rutinas practicadas con aros, masas y pelotas pequeñas. Se dan cuenta cómo a raíz de la evolución, pues diferentes pensadores y educadores relacionados con la gimnasia, pues iban metiendo una nueva serie de ejercicios y aparatos para poder ir trabajando la gimnasia de otra manera, ¿verdad? Esto, como toda evolución, pues se ha puesto en manifiesto. En 1881, entonces, se funda la Federación Internacional de Gimnasia, FIG, que es el máximo ente rector que hasta la actualidad, pues, se mantiene rigiendo todas las competiciones a nivel internacional de la gimnasia. En 1888, pues, la gimnasia arraigó en algunas escuelas y se fundó la Asociación Amateur de Gimnasia, esto en Europa, y se desarrollaron clubes y de todas otras denominaciones en este continente europeo, ¿verdad? En 1896 se incluyó la disciplina de gimnasia en los Juegos Olímpicos. Recuerden que en 1896 pues ya lo analizamos ahí, en donde se dividió en dos pruebas, ¿verdad? Entonces fue solo para participantes de sexo masculino en ese entonces. Podemos ver la imagen ahí en 1896. Qué vistosidad, pues a pesar de tantos años que se tiene, pues era un evento de máxima categoría como hasta el día de hoy, ¿verdad? En 1903 se celebran por primera vez los campeonatos del mundo. Y y hasta ahora, en 1913, pues tuvieron carácter bienal, o sea, fue ahí en donde tomó ya un carácter de campeonato del mundo, la gimnasia, en donde ya era necesario que se realizara una vez a cada 4 años. Mas, sin embargo, se pausó. En 1922, pues ya comenzaron de nuevo. En 1928, pues la competición femenina estuvo presente por primera vez en competiciones olímpicas. En 1928. La actuación era moderada por 6 jueces que puntuaban en una escala de 10 puntos. En algunas pruebas hay un grado de dificultad que se tiene en cuenta a la hora de puntuar, y los códigos de puntuación para cada prueba estaban determinados por la Federación Internacional de Gimnasia, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Que sigue así. Los equipos eran de 6 miembros y con uno de reserva, y conseguían puntos para la suma total del grupo. En 1934 pues se celebran también los primeros campeonatos del mundo femeninos y fueron dominados por las gimnastas de la antigua Unión Soviética y Europa del Este. Otras competiciones importantes y que ahí ya vamos avanzando hasta la actualidad, pues podemos ver que en 1950, a mediados de este siglo, pues a finales de 1950 la gimnasia rítmica moderna se desarrolló. En este deporte, pues desde ese año se enmarcó que era solo para mujeres y la disciplina se caracterizaba por el uso de accesorios como pelotas, masas, aros y cintas que acompañaban la música. Eso es históricamente algo que hasta el día de hoy pues todavía está inmerso dentro de la gimnasia, obviamente ya como gimnasia rítmica. 1952, pues las pruebas de gimnasia en las Olimpiadas han estado dominadas por la antigua Unión de República Socialista Soviética, o sea, la Unión Soviética, de los países del este de Europa y Japón. Estos eran los países que predominaron en el año 1952, obteniendo la mayor cantidad de posiciones y de medallas, ¿verdad? En 1955 empezaron los campeonatos de Europa. En 1975 pues se celebra por primera vez la Copa del Mundo. En 1979, desde ese tiempo se han celebrado a cada 2 años. Pero pasa algo interesante.
En 1984, en las Olimpiadas de esta época, el deporte fue incluido como disciplina olímpica, o sea, que se tenía que realizar a cada 4 años. Se instituyó una Copa del Mundo en 1983. Así se quedó. Ya en el 84, entonces ya se llevó a cabo, ¿verdad? En el 86 pues se celebra de nuevo y desde ese entonces se celebra cada 4 años. Y de nuevo los participantes de la Unión Soviética y Europa del Este pues dominaban el mundial, ¿verdad? Y poco a poco pues otros países fueron avanzando y fueron ocupando algunos puestos importantes, como por ejemplo España, que se fue haciendo con la disciplina hasta llegar a ganar pues la medalla de oro por equipos en las Olimpiadas de 1996. Obviamente llevó un proceso, ¿verdad? Las Copas Mundiales de Gimnasia Artística hasta la actualidad, pues en el 90 el ciclo del campeonato mundial cambió, cesando la competición durante unos años. Nuevamente en 1990 pues se pausan los mundiales, que eran a cada 4 años. En el 97 pues la Federación Internacional de Gimnasia, la FIG, decidió establecer un calendario en donde ya no se iba a realizar a cada 4 años, sino que una final realizada cada 2 años, donde disputaban concursos únicamente por aparatos. Pero el consejo de la FIG, reunido en mayo del 2008 en la ciudad del Cabo, Sudáfrica, decidió acabar con la final de Copa del Mundo. O sea, en el 2008 se termina la modalidad de campeonatos mundiales de gimnasia. Entonces entramos a lo nuevo. Dice que se decidió acabar con la final de Copa del Mundo en todas sus disciplinas a partir de enero del 2009. Desde 2009, entonces, la final o la Copa del Mundo pues es sustituida por un ranking. El ranking es anual, en donde se recogen las puntuaciones para el concurso general y para cada aparato. Recuerden que es una puntuación obtenida en cada una de las pruebas de la Copa del Mundo, a lo mejor a lo largo del año, resultando ganador de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística, el líder de ese ranking al término de la temporada. O sea, ya no había una clasificación de 6, sino que el puesto, como vemos acá podemos ver una tabla de ranking con 11 puestos, aunque el ranking a nivel mundial ocupa por lo mínimo 50 posiciones. Podemos ver que Estados Unidos pues se mantenía en esta gráfica en primeras posiciones. Entonces, de desarrollarse una Copa Mundial y de quedar un ganador, pues obviamente sería Estados Unidos por la posición del ranking, ¿verdad? Vemos también otro dato interesante acerca del medallero histórico de los países que más medallas pues han obtenido a nivel mundial. En este caso pues se posicionan los primeros que han obtenido más medallas de oro. En este caso Rusia tiene un total de 34 medallas y Bulgaria tiene más, tiene 36 medallas, pero medallas de oro, Rusia es el primer puesto con 18 medallas de oro y Bulgaria con 13. Y así se va distribuyendo el resto de países para poder llevar a cabo la posición también de los medalleros a través de la historia, ¿verdad? Esto obviamente pues va cambiando de competición tras competición y se va modificando. Hasta terminar en la actualidad con el evento más esperado por el deporte de gimnasia, que es Tokio 2020. En este caso pues no sé a ciencia cierta si aún se va a disputar o no, pero dentro de la planificación está contemplada el llevarse a cabo el Mundial de Tokio 2020 de gimnasia. Pues competiciones de gimnasia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 supuestamente se realizarán en el centro de la gimnasia de Ariake de Tokio el 24 de julio, del 24 de julio al 6 de agosto del 2021, más o menos en esa fecha, ¿verdad? En total serán disputadas en este deporte 18 pruebas diferentes, 9 masculinas y 9 femeninas, repartidas en las 3 especialidades de este deporte. 14 pruebas en gimnasia artística, 2 en gimnasia rítmica y 2 en trampolín. El programa de competencia se mantiene como en la edición anterior. La edición anterior de gimnasia fue en el Río de Janeiro en 2016 y la que sigue posterior a esta actual de
de Tokio 2020, pues sería París 2024. Hasta ahí sería entonces la cronología histórica de la gimnasia. En este caso, pues enfocada al curso de gimnasia artística, ¿verdad? Son datos muy importantes que es necesario que nosotros pues dominemos y que tengamos conocimiento de ellos para poder más o menos identificar de cómo surgió, cuáles modificaciones tuvieron y hasta el día de hoy cómo se maneja. Espero que hayamos aprendido un poquito más de la gimnasia artística, de la gimnasia en sí, cómo fueron las etapas cronológicamente hablando y nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos.